Bien, compañeros, entonces hemos llegado a la última clase de nuestro curso, donde pues lo vamos a llamar como un repaso general. Y actualmente a la fecha que estamos en julio del 2025, en esta clase voy a aprovechar en resolver el examen de estructura del anterior semestre, en el que lo vamos a colocar acá. Y tenemos nuestra primera pregunta. Dice, la esfera sólida de radio R de la figura tiene una densidad de carga volumétrica uniforme. Deduzca la expresión de la energía potencial eléctrica en la esfera. Bien, está diciendo que nuestra esfera es sólida, ¿no? Que tiene una densidad de carga volumétrica y esta también de radio R. Y nos piden la energía potencial eléctrica. Bueno, como ustedes bien saben, eh, estas resoluciones son publicadas en la ventanilla, en las ventanillas, pero están, como diríamos, un poco resumidas, ¿no? No están a detalle. Voy a tratar de explicarlo aquí un poco más a detalle de lo que se trata. La energía potencial eléctrica viene dada por la ecuación. Directamente integramos a través de toda la carga, y eso es importante entender, la integración es del potencial a través de toda la carga, como dice la ecuación. Así que primeramente necesitamos encontrar el potencial. Para ello, pensamos, a ver, ¿con qué potencial trabajamos de este objeto? No sé por qué, pero en el resultado de la ventanilla les muestra dos tipos de potenciales, ¿no? Uno para adentro y otro externo, o sea, afuera. Pues sí, de hecho sabemos que equipotencialmente tiene un valor acá, ¿no? Hemos visto y eso. Cada vez que nos vamos alejando tiene otro diferente valor. Pero la energía claramente acá dice que tengo que integrar a través de toda la carga. Así que no me sirve el potencial externo, porque ahí ya no tenemos carga. Solamente me va a servir el potencial en el que eh, está en la carga misma. Por lo tanto, decimos, mm, para poder hallar el potencial necesito el campo eléctrico, ¿no? Entonces, me voy a ir por ese camino. Por ley de Gauss, ¿no? Aprovecho este dibujito en copiar. ¿Cómo sería si quiero hallar el campo eléctrico dentro de mi esfera? Pues simplemente agarro un círculo ahí
que se presente la superficie gaussiana. Tendría que estar a cualquier radio, ¿no? R. Entonces decimos que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga total entre E sub cero. De acá, el flujo. Vemos que en este dibujo el diferencial va a estar en paralelo con el campo eléctrico. Por lo tanto, tenemos directamente E por la integral de área. Eso será entonces el área de esa superficie gaussiana que dibuja de naranjita. Tenemos 4pi por L cuadrado. Y al lado derecho, por definición, sabemos que esto es carga por, bueno, sobre volumen. Es reemplazarlo hacia acá, densidad por volumen. Esta densidad sobre sub cero son constantes, no van a cambiar nada. Y el volumen sería el volumen encerrado en esa diferencia bueno, en esa superficie gaussiana. El volumen de esa pequeña esfera es 4/3 de pi por radio al cuadrado, perdón, al cubo. De acá el 4pi se va con este 4pi y el r cuadrado con una r de acá. Por lo tanto, el campo dentro de la esfera sería rho r de S sub cero. Ahí está, ¿no? Indicando que es para un r dentro del radio r mayúscula. Entonces recordemos que de esa manera se puede hallar el campo eléctrico dentro, ¿no?, de la esfera. Acá digo para el potencial. Recordemos que esto es la integral del campo eléctrico por diferencial de... Aquí se ocurre una línea directa, así que esto será simplemente así. Para lo cual tenemos la integral desde 0 hasta r, ¿cierto? Perdón, hasta r. Yo quiero saber dentro de la esfera, entonces va desde 0 hasta r. El campo eléctrico es lo que acabo de hallar. Rho r sobre 3 es sub 0. Acá simplemente tengo de... Pues las constantes salen y solo se queda r de r. Integrando, fíjense que tenemos r cuadrado sobre 2 y reemplazando nos quedaría finalmente esto. Este de acá es el potencial dentro de la esfera. Me parece extraño, seguramente aquí se ha equivocado el que ha publicado en la ventanilla, porque creo que está en un 3 nada más. O sea, no hay el 2 de la integral. Así que ahí vemos algo pequeño que se ha olvidado, ¿no? Bueno, ahora calculamos la energía potencial. Dentro de la esfera sería desde 0 hasta R, ¿no? El potencial, y acá dice simplemente dq. Pero yo no puedo manejar dq, ¿cierto? Para mi integral.
Entonces decimos, a ver, pero eso ya pueden salir de la integral. Y acá eso es sigma por diferencial de volumen, ¿no? El diferencial de carga. Luego nos queda, esto también ya sale, ¿no? Multiplicar acá, se vuelve rho cuadrado. Aún no puedo decir nada porque estamos en diferencial de volumen y eso está hablando de un radio. Entonces, en realidad todavía no deberíamos poner, ¿no? Ahora sí, recién. El diferencial de volumen que voy a tomar de dentro de la esfera, yo creo que están todos de acuerdo, es 4pi r cuadrado, ¿cierto? Tenemos una esfera y ahí adentro un diferencial de volumen sería una cosa así. ¿Eso no? Sabemos que esto tiene espesor de r. Podemos dejar ese dibujito y decir que este es mi diferencial de volumen. Bueno, es área por la altura, ¿no? Que es diferencial de. Por lo tanto, la energía será. Después de que se multiplica, queda 2 rho cuadrado r cuadrado pi s pi lo ve. 3 es opción. Y la integral de esto es r al cubo sobre 3. Estoy viendo aquí en el resultado, este 4 lo deja, mejor no lo vamos a simplificar, lo vamos a dejar así. Desde 0 hasta r. Mm, acá vamos a cambiar algo. Cuando hemos integrado el potencial, directamente hemos integrado desde 0 hasta r. Lo ideal es realizar acá la integración hasta cualquier r, porque si no, ya no vamos a tomar en cuenta la energía cuando estemos integrando acá. En ese sentido, esto solamente va a cambiar en r minúscula. Y fíjense que esto vamos a tener que integrar. Este r cuadrado con este r cuadrado sería r cuarta, ¿no? Al integrar, eso es r quinta sobre 5. Bien, esa pequeña corrección acá van a tomar en cuenta. Luego tenemos R quinta, esto ya no hay, ¿no? En el numerador y sería 4pi rho cuadrado R quinta. Denominador 30 es sub 0. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, espero entonces que esté todo claro. Solo en la ventanilla solo se ha olvidado un 2 acá, le sale 15. Pero eso sí, no es difícil de evitar al momento de integrar este R de R. Bien, ese sería entonces el primer ejercicio. En cuanto a se refiere a una energía potencial en el que se considera un cuerpo con una carga. A ver, nos pasamos al otro.
Bueno, de este ejercicio creo que la pregunta es más larga que la respuesta. Bueno, principalmente hace asustar, ¿no? Ahora vamos a entender con calma el problema. El conductor interno de un cable coaxial tiene un radio A. Bueno, fíjense que el dibujo, esto dice que es un conductor. El espacio entre los conductores está lleno de polietileno que tiene una permitividad relativa ERP. Eso es interesante porque está diciendo que está contenido de un material, ¿no? Así que de paso es un E. Eso sería un medio dieléctrico, ¿no? Ah, ya, entonces está hablándonos de una especie de capacitor. Em, que tiene una permitividad, listo, y una resistencia dieléctrica RD, nada más. Peor, ¿no? Con eso ya nos está confirmando que es un medio dieléctrico. Hasta ahí, lo único que nos indican es que tienen aquí una especie de capacitor cilíndrico, porque es un cable, ¿no? Determine la expresión de la DDP, es diferencia de potencial máxima que puede soportar este cable. Y si sobre el fabricante del cable desea optimizar el diseño del cable coaxial, encuentra una relación matemática entre los radios A y B para alcanzar una máxima diferencia potencial. Entonces tenemos que hallar la diferencia de potencial máxima que puede soportar este cable. Bueno, entonces vamos a la solución. Que la información más básica nuevamente es el campo eléctrico. Así que calculamos el campo eléctrico máximo para este cable. Y como ustedes bien saben, debido a que el del medio es un conductor, este va a irradiar su campo eléctrico hacia afuera, ¿no? Cuando ya esté cargado. Y algo que quede claro, a medida que se vaya alejando, el campo eléctrico o el valor del campo eléctrico disminuye. En un punto más alejado, pues ya básicamente son más pequeños. Aquí, así que hay que considerar y ya darnos cuenta, los eléctricos máximos siempre van a ser al borde del origen de la carga. Si yo tengo una carga Q, un máximo campo eléctrico es justamente en el borde de la carga. Eso es algo simplemente que es básicamente obvio, ¿no? Entonces digo, calculando el campo eléctrico, el campo eléctrico sea máximo, para de esa manera obtener el potencial máximo directamente, ¿no? Gracias al campo eléctrico. Y otra vez, ¿no? Por ley de Gauss. Por ley de Gauss, si yo ya sé que voy a aprovechar, yo ya sé que mi campo eléctrico máximo se da cuando está en el borde de la carga, así que estaría de más, ¿no? Ya sé que tengo que calcular el campo eléctrico en el radio igual a A. Ahí está el radio A, ahí tiene que estar mi campo eléctrico máximo, justo en el borde. Así sería, ¿no? Bueno, pintando un poco. Esa sería mi superficie gaussiana. Entonces tengo campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana, eso es 2pi por A. Y como es un cilindro, pues alguna longitud L le colocamos, ¿no? Mientras tanto, si no nos dan, eso será igual a la carga total sobre, bueno, pues ahora
Ya no estamos en un medio cualquiera, ¿no? Sino en un ERP. Vamos a dejar con E, ya no es el vacío, ¿no? Esto también ya lo habíamos visto, ¿cierto? Por lo tanto, digo que mi campo eléctrico entonces máximo es justamente en R igual a A, que es lo que estamos haciendo. 2pi por A por L por E. Siempre, siempre se va a cumplir eso de si les piden hablar sobre un campo eléctrico máximo. Excepto en placas paralelas, ¿no? Ahí no hay sectores específicos en donde el campo eléctrico sea máximo. Bueno, entonces seguimos. Ahora que tengo el campo eléctrico máximo, podemos hallar el potencial máximo, ¿no? Vamos a colocar esto de ecuación número uno. ¿Cómo es el potencial en un cilindro? ¿Cómo podríamos hallar? Recordemos, ¿no? Es el campo eléctrico por el diferencial de E. Así que acá entraría el diferencial del campo eléctrico y voy a realizar en coordenadas cilíndricas. Y esto sería así: 2pi a L. Pero fíjense acá, no tengo todavía ¿a qué me refiero a esto? No tengo la variable para integrar esto, ¿no? Aquí mi campo eléctrico no está dependiendo del radio y sabemos específicamente que sí depende del radio. Para esto, tomamos nomás el campo eléctrico para cualquier radio y eso lo vamos a notar. Mm, listo. Con todo eso, lo que se hace es básicamente hallar el potencial de un capacitor, que ya lo habíamos visto también, cilíndrico. Este potencial va desde A hasta el radio B. Por lo tanto, tendríamos que es Q sobre 2pi el logaritmo de superior menos inferior, que sería directamente B sobre A. Ahora sí, todavía no he dicho del potencial, donde el potencial máximo. Tengo que relacionar ahora las ecuaciones uno y, bueno, digamos que 2. ¿Cómo podríamos relacionar ese potencial con este campo eléctrico? No tenemos un dato, ¿no? Que es la carga el problema. Así que de uno despejo la carga. Vamos a llamar 2. Entonces, tengo aquí la carga es E máximo por 2pi a LE. Pues reemplazando en 2. Ahora, si tengo una carga para un campo eléctrico máximo, de esa manera obtengo un potencial máximo. E máximo a LE
de B entre A. Aquí se simplifican, por ejemplo, 2pi LE. Me queda que mi potencial máximo será de A por E máximo por el logaritmo de B entre A. ¿Y qué decía la pregunta? Determine la expresión de la diferencia de potencial máxima que puede soportar este cable. Esta sería, ¿no?, la respuesta del inciso A. Inciso B. Dice, el fabricante desea optimizar el diseño del cable. Bueno, hay que optimizar según la geometría del problema entonces, ¿no? Encuentra una relación matemática entre los radios A y B. Como que lo que quiere optimizar es el... A ver, eso es medio que obvio también, ¿no? Si el conductor es el del medio, ¿quién nos interesa realmente ser óptimo? No creo que el resto, ¿no? El conductor siempre es el más caro, pues, también por así decirlo, debido a que es de cobre. Entonces optimizamos esta función respecto de A y no respecto de B. Entonces decimos optimizando el conductor. Bueno, eso ya estamos avisando que estamos derivando respecto de A. Bueno, esta Emax lo dejamos ahí, no depende de A. Derivar el primero sería 1 por el segundo sin derivar, más esto sin derivar por la derivada del logaritmo de B sobre A. Eso es así, y por regla de la cadena tenemos acá que la derivada es esta. Como es optimización tenemos que igualar a cero, y ya que esto no es cero, pues nos enfocamos en esto de acá. Nos quedaría el logaritmo de B sobre A menos, aquí una A con una A se va, y en realidad nos queda B sobre A entre B sobre A, eso es 1, ¿no? Esto será 1. De acá entonces, despejando, tenemos que B sobre A es E. Por lo tanto, ¿cuánto había sido A? Es B dividido entre E. Para ese valor de A, pues esto va a ser óptimo, ¿no? Se optimiza el potencial. Bien, ahí acaba este ejercicio número 2. Pasamos al siguiente. Bueno, comentarles que lamentablemente el ejercicio número 3 no se nota la pregunta en unas fotitos que me pasaron, pero trata de una aplicación de lo que ya habíamos visto del disco de Faraday en una de esas clases anteriores, ¿no? Así que tómenlo muy en cuenta ese ejercicio del disco de Faraday para poder eh, realizarlo en el examen, ¿no? Es un artefacto así medio clásico para poder estudiarlo. También la bobina de Helmholtz es otro artefacto clásico. Creo que no sé si les he comentado en alguna clase, pero practiquen. Se tiene dos espiras donde eh, circula una corriente I. Obviamente nos dan las dimensiones de esto, ¿no? Y normalmente dice lo siguiente. Tenemos ahí una distancia R también. Y piden calcular el campo magnético en el centro de ambas espiras. Pues simplemente tienen que hallar el campo magnético generado por la primera espira acá, que no va a ser difícil. El problema está calcular el campo magnético de la segunda espira también acá, pero en el que consideramos X, Y y Z los ejes, esta espira no está en el origen, ¿no? Está desplazada. Así que este vector R que ustedes se van a dar para hallar el campo magnético seguramente no, no es tan directo, ¿cierto?
Este ejercicio también está resuelto en el libro de Leiva. Búsquenlo, resuélvanlo. Creo que antes me he olvidado mencionarles las bobinas de Helmholtz. No dice su nombre en el libro de Leiva, por si acaso. No dice bobina de Helmholtz. Pero ya hemos visto que no menciona, no, en el examen de factura no les dijo que es un disco de Faraday, simplemente tenían que darse cuenta. Bueno, eso en cuanto a la recomendación. Acá tengo la pregunta 4 que sí se notaba en las fotitos y dice, pues, dos ondas electromagnéticas son emitidas desde dos diferentes fuentes. De modo que, bueno, está hablando de ondas electromagnéticas, ¿no? Es justamente el tema que habíamos visto en la clase anterior. De modo que el campo eléctrico uno y el campo eléctrico 2 son esos de ahí. ¿Recuerdan? Les dije que las ondas electromagnéticas tienen soluciones eh, trigonométricas y acá nos están mostrando la parte real de esa solución. Encuentra el vector de Poynting asociado a la onda electromagnética resultante. Pues no olvidemos, o mejor dicho, recordemos que el vector de Poynting es S1 sobre mi sub 0, campo eléctrico por campo magnético. Y como dice, encontrar el vector de Poynting asociado a la onda electromagnética resultante, pues seguramente el E total será la suma, ¿no?, de ambos campos. Por lo tanto, ya estaríamos listos para realizar este producto vectorial, pero nos faltaría encontrar el campo magnético. ¿Cómo encontramos ese campo magnético? Les comentaba al avanzar este tema que si entraría un ejercicio como este, que hable de las leyes de Maxwell u ondas electromagnéticas, no va a ser tan complicado. Siempre va a ser realizar operaciones, productos vectoriales o cositas así, o les van a dar todo, ¿no? Como en este caso, ustedes ya prácticamente les dan ahí E1 y E2 y esto parece más un ejercicio de cálculo que de física. A ver, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que encontrar una de las ecuaciones, o tenemos que recordar una de las ecuaciones para hallar el campo magnético. Y podemos decir del más clásico, ¿no? De la ley de Faraday. Que indica que el rotacional del campo eléctrico es la menos derivada parcial del campo magnético. Esa ecuación me relaciona lo que yo quiero hallar. Por lo tanto, tenemos que encontrar el rotacional del campo eléctrico. Entonces digo, ¿dónde? El rotacional del campo eléctrico 1, tenemos dos, ¿no? Será I, J, K, básicamente. Bueno, solo tenemos una componente, ¿no? En J. Esta es la derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de y respecto de Z. Esto será en J. La única componente de mi campo eléctrico es en J. Bueno, seguimos. El rotacional de este campo eléctrico 1 es, esto va a ser 0 y la derivada de respecto de Z de esto es 0. Así que no hay nada en I. Seguimos. Esto es 0, esto es 0. No hay nada en J. Acá sí. La derivada respecto de X sí se puede sacar y es menos E10 K0, ¿no?
respecto de X, esto es cero, por lo tanto, esta es la dirección de K. De esa manera ya tenemos el primer rotacional. Ahora digo, como este rotacional tiene que ser igual a la menos derivada parcial respecto de t, esto, bueno, con este signo se van, ¿no? Y tengo que la derivada de b respecto de t es esto mismo. ¿Cómo encuentro entonces el campo B? Simplemente integrándolo. Antes de derivar esto, pues algo hay algo que integrar. Entonces tendrían, pero respecto de t, esto se vuelve menos, bueno, esto se queda, esto también. Y al integrar respecto de t, esto es 1/omega, ¿no? Integral del seno es menos, bueno, esto menos se va. Y tendríamos eso. Si volvemos a derivar esto, vamos a llegar a lo que estamos aquí arriba, ¿no? La derivada del coseno es menos, pero cuando esto también derivemos, ese menos con ese menos se va y llegamos a lo mismo. Así que ahí lo tenemos al valor del campo magnético. Entonces, sería 1, ¿no? Para el campo magnético 2, básicamente lo mismo. Voy a copiar. Lo cambiamos acá al número 2 y vemos que la ecuación cambia un poco, ¿no? También está en Y, así que esto entra Y. De esta manera tengo que rotacionar el campo eléctrico 2 es. Esto es 0, esto es 0, esto de acá es 0, 0. Lo mismo, ¿no? Esto nomás es lo único que existe. Y la derivada respecto de X es menos E20 K seno. Al igualar con la ley de Faraday, tengo que el campo, bueno, la derivada del campo magnético 2 respecto del tiempo. Como es un signo negativo, con ese signo negativo se va y nos queda esto. Integramos para hallar el campo magnético 2 y tengo E20 K1/omega coseno. Lo mismo, ¿no? Lo único que se aumenta que hacer un desfase pequeño. Listo, ya tengo campo magnético 1, campo magnético 2. Esto está por si acaso en K. Eso es importante porque ahora las resultantes serán campo eléctrico total, ¿no? Eso me refiero para poder reemplazar acá y hallar el vector de Poynting. Hay que sumarlos ambos. Así que voy a agarrar esto acá.
y ambos estarían en el eje Y. Ese es el vector campo eléctrico en J. Lo mismo para el campo magnético. Bueno, E10 K sobre omega, coseno. Y acá está el otro, ¿no? Esto es E20 K sobre omega, coseno. Y ambos están en K. Y ya puedo concluir con esto el ejercicio, indicando que el vector de Poynting es, o bueno, para el vector de Poynting. Y en el vector de Poynting hablaba desde de la relación del flujo de transmisión de energía electromagnética, ¿cierto? Bueno, necesito realizar el producto vectorial entre E por B. A ver, bueno, en I creo que ambos no tienen nada, así que de hecho esto lo voy a hacer 0, 0. En J es el problema, ¿no? Tengo todo esto en J, 0 acá. Y finalmente en K tengo todo esto. Bueno, es que se va a entender, ¿no? La idea. 0, 0 y ese valor. A ver, vemos, ¿qué nos sale? Esto es 0. Esto con esto existe, ¿no? Es la multiplicación. Va a estar un poquito largo, pero a ver. Al multiplicar el primero con el primero tendríamos E1, 0. Bueno, es un poco largo, ¿no? Ya, bueno. La multiplicación ahora, ¿cómo hacemos? Está bastante largo esto. Porque es lo único que existe. A ver, este con este, sí. Luego nosotros no, 0, 0. Luego estamos con este 0, 0, 0. Ah, ya. Lo único que existe es esta multiplicación, ¿no? Yo lo voy a hacer de esta forma. A ver, esto con esto sería caso de omega coseno al cuadrado. Este con el segundo sería E1, 0, E2, 0, K sobre omega y ambos cosenos. Y colocamos más. Ahora este otro, no, E2, E1, 0, E2, 0, K sobre omega, coseno de KX menos omega T más phi.
Bueno, si no, lo dejaremos como lo han dejado en la ventanilla, que está básicamente así. Como tenemos el mismo término, prácticamente con el mismo término, solo que de acá está factorizándose K sobre omega, mejor. Sería K sobre omega y simplemente copio. De hecho, voy a copiar esto. Tenemos el mismo término en ambos lados y solo colocamos acá elevado al cuadrado. Esto no está elevado al cuadrado porque solo uno de los dos tenía. Y al multiplicarse, solo uno está. Y el único que existe es en esta dirección. Así que está en I. Así que el vector de Poynting es A mu sub 0 omega y todo lo mismo, ¿no? Y eso sería el resultado. Como les decía, eso era matemáticas, ¿no? Derivar, hacer un producto vectorial y nada más. Porque ustedes ya conocen el concepto del vector de Poynting. Así que no tendrían que tener ningún problema ya para hacer esto. Espero que en algún momento también vuelva a entrar a los exámenes de exatura. No es muy común, les cuento, pero les va a servir. Bueno, creo que con todo esto estaríamos prácticamente terminando todo el curso. Mm, a ver, puedo mostrarles algo más tal vez antes de terminar esto. Está en el cronograma, tenía que mencionarlo y les había mencionado también en otra clase. Hablaremos sobre el teorema de Helmholtz. Bueno, el teorema del Helmholtz indica lo siguiente. Si se tiene una curva, perdón, un campo vectorial que se hace cero en el infinito y no tiene discontinuidades, creo que eso ya lo había mencionado en otra clase también. Dicho campo eléctrico se puede separar en la suma de dos, que serían los siguientes. Bueno, creo que debe de generar, ¿no? Un campo eléctrico, he dicho, un campo vectorial se puede obtener mediante la suma de su potencial escalar más su potencial vectorial. Solo, eso es importante, si dicho campo se hace cero en el infinito, o sea, va reduciendo, ¿no? Y no presenta discontinuidades. Voy a escribir aquí para el caso del campo eléctrico. Para el caso del campo eléctrico. Y fíjense, voy a escribir lo siguiente. El campo eléctrico, como dice el teorema de Helmholtz, puede ser escrito en una suma de su potencial escalar
Ahí está el potencial escalar, más su potencial vectorial. Y esto tiene que ver con el rotacional de otra función. No sé, aquí le ponemos algún nombre. No tiene rotacional esto, pero le podemos poner algo. F, listo. Ahí está. Se puede representar entonces con la suma, ¿no? La gradiente del potencial y el rotacional de otro vector potencial. Que en realidad eso es de esta manera. Primero voy a escribir el potencial ya que es el positivo. Y Helmholtz les comento que demostró esto. Demostró que esa F es la integral en un volumen del rotacional del campo eléctrico sobre, bueno, esto ya saben, esta notación, ¿no? Menos, ahora sí el negativo, 1/4pi, de ahí salen esos 1/4pi. Igual en un volumen de aquí la divergencia. O sea que lo que acabo de escribir acá está aplicándose en un teorema de Helmholtz para el campo eléctrico. Solo que tenemos que tomar en cuenta, ya que es rotacional del campo eléctrico en un inicio se le considera cero, no voy a considerar acá la ley de inducción. En un inicio, ¿no? Cuando hemos empezado la materia totalmente. Entonces, este término de acá, que bueno, esto sería el rotacional cero, solo quedaría que el campo eléctrico es menos 1/4pi divergencia de esta cosa. Y esto se conoce, fíjense, esto es algo conocido, es por el teorema de Gauss, esto sería eh, sigma, bueno, sigma, no, perdón, es de la densidad volumétrica sobre E sub 0. Ese sub 0 que se está dividiendo lo voy a traer acá. Y esto es R menos R'. Esta divergencia puede entrar hacia adentro y nos quedaría el signo más, voy a introducirlo, ¿listo? Acá entraría la divergencia de menos 1/R menos R'. Y esto, en análisis vectorial, se lo puede demostrar que quedaría como el vector R menos R' sobre el módulo elevado al cubo. Entonces, finalmente, ¿cómo es el campo eléctrico? Había sido 1/4pi E sub 0 integral a través de un volumen de la densidad de carga. Y recuerdan, esta es la notación clásica que hemos usado para hallar campos eléctricos. Y de hecho, la forma reducida es la que se usa en física 3, ¿no? Esto de aquí es, nuevamente, ¿no? Es una integral de la densidad por un diferencial de volumen. Es lo mismo que diferencial de volumen, este dq. Esto es, pues, sabemos que ρ es dq sobre dv, así que si reemplazo eso acá, tendríamos esto, se van y solo queda esa cosita. Y en física 3 pues se hace esa simplificación más ahí. Y solo queda esto, ¿no? De Q. Y hemos visto que lo hemos llamado R a este vector. Y esto R al cubo. De ahí sale
estas fórmulas que hemos ido usando a lo largo del curso, del teorema de Helmholtz, ¿no? Esto es lo que quería mostrarles. Así que la ecuación madre, digamos, de todo esto es es el teorema. De ahí salen el campo eléctrico y también lo mismo se puede hacer para el campo magnético. Y de hecho de ahí sale, ¿no? Ese es el origen de este 4pi. Ahora, ¿cómo demostró Helmholtz? Esto ya es otro cuento, ¿no? Ahí sí realmente podrían ver de dónde y por qué sale 4pi, pero ese es el radio bueno, es el área de un volumen. Tiene que ver con eso, de una esfera. Y es tan interesante y profundo, ¿no? Empezar a más o menos ver las raíces de estas ecuaciones, que no habían sido ecuaciones simples, ¿no? Son ecuaciones bien complejas bueno, matemáticamente complejas para poder demostrar. Con este comentario más, damos fin al curso. Se los dejo a ustedes cómo sería la demostración aplicando el teorema de Helmholtz para el campo magnético, ¿no? Y tienen que llegar a la formita también. Seguro que aquí va a ser lo mismo, solo que van a tomar que la divergencia del campo magnético vale cero y les va a quedar esto, ¿no? Bueno, en vez de E va a ser B, esto rotacional de B lo van a conocer y van a hallar el rotacional de esto, ¿no? Ya bueno, es básicamente lo mismo. Entonces, espero que les haya parecido interesante el curso. Va a haber mejoras tal vez a este curso en un futuro en el que se resuelvan distintos ejercicios y pues solamente hay que estar atentos. Les invito yo a participar también de todos los otros cursos que se están pasando y, y que sigan estudiando, ¿no? Eso sería todo. Ahí quedamos.